La hipocresía. Van a poner en la Constitución que están prohibidos los vapeadores cuando este pleno está atascado de vapeadores. Quienes van a votar a favor, muchas y muchos de los que van a votar a favor, usan vapeadores de manera cotidiana y regular. Lo saben, las hemos visto y los hemos visto. Entonces el Senado se va a convertir en una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear. En el grupo parlamentario del PAN vamos a votar a favor en lo general y en contra en lo particular. Vamos a votar a favor en lo general porque tenemos ciertas coincidencias, pero también nos vamos a apartar en lo particular porque consideramos que este dictamen está plagado de aberraciones y voy a tratar de explicar a qué me refiero. Primero, ¿en qué coincidimos? Y me parece que es una coincidencia de todas y todos los que estamos en este pleno. Primero, coincidimos en que no queremos que haya uso ilícito del fentanilo, porque una cosa es el uso médico para anestesiar pacientes y otra cosa es el uso ilícito de esta droga que a tanta gente mata. Estamos en contra del uso ilícito. Y respecto de los vapeadores, coincidimos en que no queremos que los menores de edad tengan acceso a los vapeadores y se hagan adictos a distintas sustancias. Y también coincidimos, ojalá esto pueda quedar muy claro para que el debate no se desvíe, coincidimos en que los vapeadores no son algo a promover, no son algo saludable que el Estado deba promocionar. En eso coincidimos. Ahora, ¿por qué vamos a votar en contra en lo particular? Pues porque este dictamen es de veras un monumento a las aberraciones y voy a tratar de señalar las más importantes. La primera, porque es de una contradicción impresionante para quienes se dicen de izquierda. O sea, ¿qué no se suponía que esto era la lucha de los liberales, herederos de los grandes liberales del siglo XIX, contra los conservadores reaccionarios? ¿Dónde quedó prohibido prohibir? Es que ni la ultraderecha más radical en el mundo se ha atrevido a plantear en la Constitución una prohibición a los vapeadores. Entonces, esa es la primera razón, porque es una absoluta contradicción a lo que ustedes han venido planteando. Segunda razón, poner la palabra fentanilo en la Constitución. Es que se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Y por qué prohibieron el fentanilo en la Constitución, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas? O sea, ¿en qué momento se les ocurrió que solo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución? La respuesta es que están usando la Constitución, y es una falta de respeto brutal, para mandarle un mensaje a Donald Trump. Porque de hecho, la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana, es una crisis gringa. El problema del fentanilo empezó en los años 90, porque los doctores gringos empezaron a recetar de manera excesiva para calmar dolores fuertes opiáceos, particularmente una empresa Purdue Pharma con una medicina llamada Oxycontin generó una adicción brutal a los opiáceos. Esto pasó en los años 90. Los médicos gringos le decían a los pacientes que no era adictivo y efectivamente quitaba el dolor como ninguna otra medicina disponible en el mercado. La consecuencia es que en 10 años generaron una adicción brutal a los opiáceos. Por eso, por ahí de 2015, se dispara el consumo de heroína y la sobredosis de heroína. Cuando el gobierno gringo se da cuenta del problema y establece una regulación muy estricta para que los médicos ya no pudieran recetar estos opiáceos, los gringos adictos, enfermos, tuvieron que buscarlo en el mercado negro. Y ahí es donde este opiáceo sintético
el fentanilo, se dispara y ahorita está causando al año por el orden de 70,000 muertes en Estados Unidos, no en México. Claro que es un problema gravísimo en Estados Unidos. Si en México tenemos alrededor de 30,000 homicidios al año, ahora imagínense lo que es tener 70,000 muertes por el uso del fentanilo. Pero ¿en qué cabeza cabe que porque esto es un problema en Estados Unidos, ustedes reforman la Constitución mexicana como si no hubiera otras drogas peligrosas, ilícitas? Va a ser la única droga mencionada por su nombre en la Constitución. Y con otra gran aberración, hay otros opiáceos, por cierto, más potentes, como el carfentanilo, que ustedes decidieron no nombrar en la reforma constitucional. Entonces, es de veras de una falta de respeto a la Constitución mexicana. Ustedes que se dicen patriotas, defensores de la soberanía, caramba, hacerle eso a la Constitución de México, poner un recadito a Donald Trump en el artículo 4 constitucional, ¿por qué no en la legislación secundaria, en el Código Penal Federal? Es de veras una falta de respeto monumental a la soberanía mexicana. Tercero, en el mismo párrafo, poner al mismo nivel un vapeador, cuando hay más de 2 millones de personas en México que los utilizan, con el fentanilo, una sustancia que efectivamente con una pequeñita sobredosis la persona se queda dormida y ya no despierta. Por eso muere tanta gente de sobredosis de fentanilo. En el mismo párrafo, al mismo nivel, el fentanilo y los vapeadores, otra aberración monumental. Cuarto, las sustancias peligrosas, y ustedes lo saben, el problema es que en este caso la disciplina partidista los lleva a renunciar a hacer un juicio propio. Ustedes saben, y sobre todo la gente que se precia de ser de izquierda, que las sustancias peligrosas se regulan, no se prohíben. El tabaco es una sustancia peligrosa, por eso está regulado. Por eso en los últimos años hemos logrado tantos avances. Cuando éramos niñas y niños había anuncios en la televisión. Los que son mayores les tocó ver hasta doctores recomendando marcas de cigarros. Ha habido una regulación porque sabemos que su consumo es nocivo para la salud. El alcohol también es nocivo para la salud. Está regulado, no prohibido. El azúcar. Tenemos primer lugar mundial en obesidad infantil, una epidemia brutal de diabetes en México. El azúcar está regulada, no prohibida, porque ya experimentamos en la humanidad que cuando prohibimos no resolvemos el problema. Ya lo intentaron, por cierto, los gringos a los que ahora ustedes tanto admiran. Entre 1920 y 1933, 13 años. Estuvo prohibido el alcohol en Estados Unidos. ¿Se dejó de consumir alcohol? Por supuesto que no. Lo único que sucedió es que se vendía en el mercado negro y quienes se hicieron multimillonarios fueron los capos de la época. Eso es Al Capone. Es un capo que vendía alcohol de manera ilegal durante la prohibición. La prohibición en ningún momento de la historia de la humanidad ha resuelto un problema de salud pública. Lo que lo ha resuelto es la regulación responsable e inteligente. Quinto, la hipocresía. Van a poner en la Constitución que están prohibidos los vapeadores cuando este pleno está atascado de vapeadores. Quienes van a votar a favor, muchas y muchos de los que van a votar a favor, usan vapeadores de manera cotidiana y regular. Lo saben, las hemos visto y los hemos visto. Entonces el Senado se va a convertir en una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear. Sexto, le están haciendo la chamba a las tabacaleras y al crimen organizado. Las tabacaleras están felices porque el 15% que se les había caído, probablemente, suponiendo sin conceder que tengan la capacidad de implementar esta política pública,
van a dejar los vapeadores y regresar al consumo del tabaco. Y el crimen organizado, no se van a dejar de vender vapeadores. Hoy las pocas tiendas que los venden traen amparos. Con esta reforma constitucional se acabó. El mercado completito, probablemente de hasta 40,000 millones de pesos, se lo van a entregar a los cárteles de la droga, al crimen organizado de Tepito, particularmente el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Hoy son los dueños de las maquinitas que venden los vapeadores. Se terminó su tiempo, senador. Concluyo, presidente. Termino como empecé. Claro que coincidimos en que no es deseable el uso ilícito del fentanilo. Claro que coincidimos en que debe haber una regulación para que los vapeadores no lleguen a los menores de edad y que no deben bajo ninguna circunstancia verse como productos saludables que deban ser promovidos. La solución es muy sencilla. Cambien una palabra del dictamen. Con eso no quedaría perfecto, pero lo mejorarían de manera dramática. Cambien la palabra prohibición por la palabra regulación y hagamos una legislación secundaria inteligente, responsable y útil para el país. Por lo anteriormente expuesto y gracias por su tolerancia, presidente, nuestro voto en lo general será a favor por las coincidencias, pero por estas monumentales aberraciones, nuestro voto en lo particular, si no deciden cambiar esa palabra, será de manera contundente en contra. Es cuanto.